Esto no es un trámite burocrático y legal puro y más. Estamos hablando de 1.247.000 euros que el Ayuntamiento de Silla se ha gastado de más de lo que tenía que ingresar en el año 2009 y 2010 y de 422.000 que, al ser el presupuesto prorrogado, tenía de ingresos para el año 2011. Es decir, que estamos hablando de una desviación directa, esta noche aquí, de 1.700.000 euros. No es un trámite más. No es un trámite más. No es una cuestión de que pongamos numeritos aquí, numeritos allá. Que el señor alcalde lo quiera aprobar en su despacho, pues que lo haga. Si yo no tengo ningún problema. Si lo puede hacer, hágalo usted. Lo que no querrá es que yo participe de algo que no comparto y, además, que su grupo tampoco compartía. Porque a mí me hubiese gustado que hubiese leído usted cómo quedó el resultado de las votaciones y que votó el PP a esas propuestas. Me hubiese gustado. Y si puede, ahora lo lee. Y así nos enteramos que pensaba el PP en mayo. Ah, claro, es que gobernaba el PSOE con un tránsfuga del PP. Y por eso entonces en la oposición se puede votar una cosa y cuando estamos gobernando hay que ser serios. Hay que ser serios. Cuando estamos gobernando hay que ser serios y cuando estamos en la oposición entonces podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces ustedes en la oposición hacían lo que les daba la gana atrás, hace 4 meses. Supongo que con esa intención no se presentaron a las elecciones. Y mire, si yo tengo mejor o peor imagen, pues tengo la que tengo. ¿Qué voy a hacer? Ya personal de mi pueblo me conoce, sabe cómo funcionamos y sabe cómo actuamos. Por lo tanto, no nos preocupa cómo quedamos. Nos preocupa lo que decimos, lo que pensamos y que somos serios a la hora de plantear las cosas, muy serios. Seguramente tan serios como ustedes, tan serios como ustedes. Tan serios que en los presupuestos de hace un par de semanas nos abstuvimos, llegamos a algún tipo de acuerdo, no nos gustaban, pero nos abstuvimos, a pesar de que ustedes eran 8, aunque hubiese sido 7, nos hubiésemos abstenido, y creamos un compromiso con ustedes, a pesar de que éramos 1 y ustedes eran 8. Y si ustedes hoy son 7 y nosotros somos 1, pues yo no tengo la culpa. Ni he convocado el plenario, ni a las 8:30, ni sé por qué ocurre o por qué no ocurren estas cosas. Está o no está. Por lo tanto, a mí no me preocupa la imagen. Si a usted le preocupa y usted ha venido aquí a salvar el pueblo, pues dichoso usted, Salvador de Silla, que yo me limito a hacer mi labor de oposición y a tratar de que aquello que desde la oposición yo vea, tratar de corregirlo y apostar por tratar de mejorar lo que el Gobierno tenga. Y una cosa es que el Gobierno tenga 9, como pasaba la legislatura anterior, con un tráfuga de ustedes, que no sirva de ejemplo eso para ustedes en esta mesa, que no les sirva a usted de ejemplo eso, que se tiraron 4 años, nos tiramos 4 años criticando esa situación y por lo tanto se podían traer propuestas de ese tipo. Y por lo tanto hablemos de cosas serias. 1.200.000 euros es una cosa muy seria, muy seria. Y no es una cuestión burocrática ni de papeleo. Son 1.200.000 euros que el Ayuntamiento de Silla se ha gastado ya. Ya. Dinero real de los vecinos de Silla se ha gastado ya. Y que nosotros esta noche, en su gran parte, o en una gran parte, no en toda, también es cierto, en una gran parte, lo vamos a justificar con unos ingresos ficticios para cuadrar las cuentas. Esa es la realidad. Vamos a hacer que una deuda real que se debe a proveedores y facturas, que ya se han pagado, pero que hemos cogido de otras partidas, y por lo tanto tenemos que reponer, ¿vale? Lo vamos a pagar esta noche aquí con un dinero de mentira, del Monopoly. Esa es la realidad. Y por lo tanto vamos a pagarle una patada a los presupuestos y el año que viene ya veremos por dónde saltan. Y si ustedes están preocupados tanto por la legalidad, ¿por qué no estaban preocupados en el plenario pasado? En el plenario pasado también había un informe de legalidad encima de la mesa, que les decía a ustedes que el complemento específico estaba por encima de lo que la ley permitía. ¿Qué pasa? ¿Que entonces la ley ya ese día había que saltársela? Si en el pleno pasado no podemos saltar la ley, porque a ustedes les va bien. Y en este pleno la ley es que nos obliga. Pues por eso no usen el discurso de la ley. No usen el discurso de la ley para hacer política.
Usé el discurso de la ley para otras cosas, pero para hacer política, no. Y mire, le repito, si estamos tan mal y no podíamos utilizar la bolsa de la ocupación, están contratando ustedes personal cercano. No lo hagan si estamos tan críticos. No lo hagan. Asesora jurídica de defensa letrada, 15.000 euros. Claro, si estamos tan mal, ¿por qué tenemos que crear un nuevo espacio de personal en nuestro municipio? Y las partidas son lo que son, pero mire usted, o miren ustedes, algunas de las partidas que hoy nosotros trataremos que ustedes no den de baja con nuestro voto en contra, lógicamente, son partidas que para ustedes han sido reales y no han querido utilizar. Ustedes gobiernan desde junio. Desde junio gobiernan ustedes. Por lo tanto, medidas para tomar se podían haber tomado. Ustedes deciden gastarse 40.000 euros en vacas. Medida económica, panfletaria, pero la deciden ustedes. ¿No eran gobierno? Eran ya gobierno y podían decidirlo. ¿Y no eran gobierno para decidir también gastarse de la bolsa de ocupación 40.000 euros en contratar personal? Porque les sobra 170.000 euros de esa bolsa. ¿Qué pasa? ¿Que hoy son gobierno, el 29 de noviembre? Y no tenían tiempo de gastar ese dinero. Pero 40.000 sí tenían tiempo de gastarlo en aquel momento. Ustedes son gobierno desde que toman posesión. Y empiezan a tomar decisiones. Y unas nos gustará más y otras menos. Y unas las criticaremos más y otras menos. Igual que ustedes hacen. Y por lo tanto los argumentos que utilizan para dar su representatividad, nosotros también los vamos a utilizar, claro, contra ustedes, cuando no sean corresponsables. Algunas de las partidas que ustedes dan a la baja tendrán que hacer pasado mañana modificaciones de crédito porque tienen las facturas debajo de la mesa. Es que estamos haciendo un paripé. Ustedes, por señalarle algunas y no hacernos pesados, aunque yo, si hablamos de 1.200.000 euros, era para hacerse pesado, ¿eh? Si después nos vamos a casa y no pasa nada. Mire, ustedes en alguna de las partidas, esa que hablábamos de la defensa letrada, le quedaba la partida 5.000 euros, se la quitan ustedes. Y encima de la mesa ustedes tienen las reclamaciones del equipo jurídico que ustedes han quitado porque han colocado a otra abogada o otro equipo jurídico que ustedes consideran de su conveniencia. Y ese equipo jurídico les está reclamando a ustedes todas esas facturas que ustedes han dejado aparcadas, porque no lo tienen claro, para pagar, aparcadas. Y la parte que queda la quitan. ¿Mañana qué hacemos? ¿Modificamos? Porque no tenemos un duro, porque habrá que pagarle. Mejor o peor, habrá que llegar a un acuerdo y pagar con esas personas. Mire, esta que nos toca a todos, para que así también nos vean, las asistencias de los grupos políticos. Si no, estos grupos políticos llevamos sin cobrar los concejales en asistencias y demás, me parece que desde febrero. Pues sobra dinero. Se retira. ¿Mañana qué hacen ustedes? ¿Modifican la partida? Nos sobran dineros del cheque de la guardería y no hemos dado cheques y utilizamos los cheques para pagar la escuela matinera y nos vuelve a sobrar dinero y no tenemos. Es decir, es un artificio contable. Es un artificio contable. Y en ese artificio contable, nosotros, lógicamente, hay partidas en las cuales no vamos a transigir o no vamos a darle nuestro apoyo. Porque cuando se planteaba eso se plantea, y usted lo sabe mejor que yo, porque al ser el presupuesto prorrogado, cualquier tipo de inversión que no está en presupuestos ha de pasar por plenario. Si no, el gobierno anterior no pasa por plenario ninguna modificación. Lo que pasa es que quería acabar los centros cívicos y sociales. Era su apuesta política. Y en un momento determinado tiene que pasar por el plenario para hacer esa modificación, claro, porque es una inversión que no está, y al ser el presupuesto prorrogado de pasar. Y ese es el argumento que tiene la oposición, en primer lugar, para rechazárselo porque venía de mala manera. Y en la segunda la prueba, no con su voto tampoco, con el voto de ustedes tampoco, sino porque hay un concejal tránsfuga que apoya en ese momento al gobierno. ¿Vale? Pero mira, la primera propuesta que llevaba era quitar la bolsa de ocupación, y la retira. Eso lo conseguimos, eso lo apoyaron todos, aunque lo propusiera este concejal. Todo. Y ustedes ahora la traen. Pues no, nosotros estamos en desacuerdo. Y que usted dice, es que los 11.000 euros que había no sabemos cómo contratar, pues modifíquenla.
Si lo importante es que se dé trabajo a las personas que estén en paro, modifiquen, adáptenla a la situación. Si hay un dinero y hay personal en paro y tenemos 2.600 parados, pues utilícenla, utilícenla. Si van a aprobar ustedes, dicen esto en un despacho, ¿qué más les da? No pueden modificar una partida económica. Hagan una transferencia de créditos que no pasa absolutamente nada. No tienen dineros para folios y nos sobran 20.300 euros, 23.500 euros en material de oficina. Claro, es decir, ¿de qué presupuestos estamos hablando esta noche aquí? Pues de un presupuesto ficticio, no real. Por eso lo que nosotros le proponemos, y seguimos proponiéndoselo a usted, es que retire esto y traiga una modificación de los presupuestos de 2011 al momento en el que estamos. Y después, no se preocupe, que si hay que saltar la valla, saltamos la valla con usted. Pero lo que nosotros no vamos a aceptar es que usted utilice, o ustedes utilicen, un presupuesto que dicen irreal para justificar unos gastos reales con un dinero de papel ficticio. Por ahí nosotros, lógicamente, no vamos a estar.